Un saludo, mi nombre es Alejandro Recio Sastre y es un placer para mí compartir con ustedes mi ponencia titulada El poder en la teoría psicopolítica de Byung-Chul Han. Como el propio nombre de la ponencia indica, nos vamos a ocupar de este autor llamado Byung-Chul Han, quien en los últimos 10 años ha adquirido una gran importancia dentro del ámbito filosófico y también para expertos de otras disciplinas relacionadas con las humanidades y las ciencias sociales, ya que los temas que Byung-Chul Han trata están muy de actualidad y son muy controvertidos porque toca asuntos relacionados con las sociedades de hoy, los medios digitales que utilizamos y cómo los sujetos cada vez digamos que se aíslan más entre sí, se separan más de los otros. Todo eso lo hace desde una filosofía que tiene sus raíces en la filosofía europea continental y especialmente en Alemania, donde él ha ejercido su carrera académica y donde ha adquirido su madurez como autor. Byung-Chul Han, cabe recordar que es surcoreano y el alemán no es su lengua materna. Por eso, quizás su estilo de escritura es tan simple y tan directo. Le sucede a Murakami cuando dice que él empezó a escribir de una manera simplificada cuando se vio obligado a escribir en inglés y no en japonés. Pues yo creo que a Byung-Chul Han le ocurre lo mismo cuando se ve obligado a escribir en un idioma que no es el suyo y por tanto elabora unas frases más cortas, más directas quizás, y donde sus párrafos se ve que las ideas van fluyendo atomizadamente mediante puntos y seguidos, que desde luego le ayudan al autor a expresarse con gran simpleza, yo diría, y de una forma muy directa. Bien, aparte del estilo, sí me gustaría señalarles, como ya les indiqué al principio, que hoy nos vamos a ocupar de qué concepción elabora Byung-Chul Han del poder. Quizás yo no esté de acuerdo en muchos de los aspectos que él trabaja sobre el poder, pero lo que sí es cierto es que sus obras resultan inspiradoras. O sea, en este aspecto yo estoy encantado de haber conocido los libros de Byung-Chul Han y desde luego de haber aprendido con él, pero sí que les debería de decir que, bueno, mantengo importantes diferencias con lo que él considera que sería el poder o la manera en la que él clasifica los distintos tipos de poder. A partir de aquí vamos a ver cómo él establece una tensión entre lo que sería el poder que se ejerce a través de la violencia, que él considera un poder, por decirlo así, menos perfecto, menos efectivo, y el poder que se ejerce en la libertad de los otros, que sería un poder que ha alcanzado un mayor nivel de perfectibilidad. Esto de que es más perfecto lo estoy añadiendo yo, pero por las siguientes razones. En una de sus obras sobre el poder, yo podría resumir esta obra en una de las frases de Byung-Chul Han, que además, bueno, se da en distintas partes del libro, dicho de distinta manera, pero en distintas partes del libro aparece cuando sostiene que quien quiera obtener un poder absoluto no tendrá que hacer uso de la violencia, sino de la libertad del otro. Para Han, el poder más absoluto se da, por tanto, cuando interviene en la voluntad del otro, cuando considera que el otro voluntariamente, por medio de su libertad, lleve a cabo aquello que desde las instancias de dominación se quiere que haga, no coaccionándole directamente, no ejerciendo una acción violenta sobre su cuerpo, sino al contrario, más bien induciéndole a través de su propia voluntad. Y ese es el poder para Han más perfecto. Donde yo le añado es lo más perfecto según su graduación en la consideración del poder, ya que el otro poder que se ejerce mediante la violencia es un poder más efímero y tiene
un lapso de tiempo y un lugar en el espacio más bien determinado. En Topología de la violencia, esta obra, Han dice lo siguiente, y yo considero que tenemos que tenerlo muy en cuenta a partir de aquí sobre lo que les estoy diciendo. Por eso voy a leerles el párrafo completo y les voy a comentar qué interpreto yo con esto. Dice: a pesar del parecido entre el poder y la violencia, entre ellos hay una diferencia estructural. La dimensión simbólica del poder se ocupa de que el dominio se ejerza también sin violencia. Cuanto más prereflexivo sea el consentimiento que genera simbólicamente el poder, mucho menor es la necesidad de una violencia expresa. Si éste carece, en cambio, de una mediación simbólica que transforma en habitual y automática, entonces debe esforzarse en ejercer una violencia masiva, junto a medidas coercitivas para conservarse. Es aquí donde tratamos el asunto de Han a propósito de la mediación, de la intermediación, perdón. Cuanto más rico sea un poder en intermediaciones, menos va a tener que recurrir a la violencia y por tanto es un tipo de poder que se ejerce de una manera más efectiva y más absoluta también. Pero un poder pobre en intermediaciones es aquel que tiene que recurrir necesariamente a la violencia para asegurarse, para poder mantenerse. El poder que se puede mantener, que no le queda otro remedio que hacerlo mediante la violencia, no obstante, no consigue gobernar voluntades, no domina sobre las voluntades porque no tiene intermediaciones, solo tiene mera fuerza bruta. Y claro, es un poder que deja llagas, que deja estigmas evidentes en los cuerpos. No así el otro poder, que sería el poder propio de la psicopolítica, que al dominar las psiques no deja rastro. Por eso es un poder más difícil de localizar y yo diría más peligroso también. Claro, es aquí donde encontramos que Han va a tratar de desplazar completamente a la biopolítica. Para él, la biopolítica de Foucault, que trata de conocer a las poblaciones, trata de ver cómo se ejerce una gubernamentalidad sobre los cuerpos, es un tipo de dominio que ya está obsoleto. Entonces él soterra la biopolítica en favor de lo que sería la psicopolítica, lo que le interesa al Big Data, que sería conocer las psiques a través precisamente del ejercicio voluntario de estas psiques que operan constantemente en redes sociales, en otros medios digitales, en las tecnologías y que permite saber cómo se desenvuelven las relaciones sociales, cuál es precisamente la voluntad de estos individuos y en el momento en el que se tiene captada esa psique, se puede redirigir y se puede dirigir todo tipo de acción de dominio sobre ellas. Bien, entonces es de este modo como Han no considera que un poder que tenga que materializarse para ejercer una colisión directa sobre los cuerpos sea el tipo de poder más efectivo y más perfecto, sino que aquel poder que tiene que inmaterializarse para ejercer un dominio a través de la psique y de la libertad de los otros es precisamente el poder más perfecto y es el que llevan a cabo los regímenes neoliberales. Así lo explica el autor en su psicopolítica. Pero bien, ¿qué es lo que está sucediendo en la actualidad según el autor? Pues que las sociedades inmunitarias ya también, igual que la biopolítica, han terminado de caer. Ya no nos inmunizamos ante los otros. No existe ese otro como algo negativo, sino que todo es positivo. Él llama a nuestra sociedad el infierno de lo igual. Todo es pura afirmación, no existe la negación y a medida que nos dejamos llevar por esas afirmaciones es como
nos, es como nos vamos cayendo en esas redes de dominación que se dan en contra de nosotros y con las que nos autoexplotamos. Esto también es una idea que está en la psicopolítica, la idea de que el neoliberalismo ha eliminado a la clase trabajadora, pero no al estilo en lo que lo promovía Marx, no al estilo de una revolución, sino más bien mediante la creación de la figura del empresario de sí mismo. Nos autoexplotamos y al autoexplotarnos también nos culpabilizamos, también nos vemos obligados a tener que trabajar no siempre para el éxito, sino en su mayor medida para obtener fracasos o para sobrevivir, lo que conduce a nuestras sociedades a una situación deprimente. Este es otro aspecto importante. La depresión entendida como bajas pasiones, que son producto precisamente de este poder inmaterial, invisible, que no se manifiesta, pero que está haciendo mella sobre nuestro comportamiento y también incluso, bueno, pues sobre nuestras corporalidades más alicaídas. En las no cosas, en el libro titulado No cosas, Han dice lo siguiente: que el otro desaparezca es realmente un acontecimiento dramático, pero ocurre de forma tan imperceptible que ni siquiera somos conscientes de ello. El otro como misterio, lo otro como mirada, lo otro como voz, desaparece. El otro, despojado de su alteridad, se rebaja hasta convertirse en un objeto disponible y consumible. La desaparición del otro se extiende también al mundo de las cosas pierden su propio peso, su propia vida y su propia independencia. Al igual sucede con el poder en su teoría psicopolítica. El poder también ha desaparecido no en el sentido no en el sentido político de la palabra. Efectivamente sigue habiendo un ejercicio de dominación político, pero lo que ha desaparecido es la materialidad del poder, es la posibilidad de ejercer una confrontación entre un positivo y un negativo, es la posibilidad de toda alteridad. Al desaparecer la posibilidad de toda alteridad, el poder ya no se refugia en instituciones, en grandes edificios, en ejércitos o en medios de coacción que un Estado o algún tipo de instancia gubernamental pueda ejercer sobre los cuerpos de la población, sino que más bien el poder se refugia en las psiques y este poder se convierte una vez más en otra no cosa. De tal modo que finalmente partiríamos desde esa noción psicopolítica hasta un aspecto ontológico del poder. El poder que es inmaterial, el poder que está en las relaciones digitales, el poder que no se halla en la pugna de la alteridad, sino que es un poder completamente afirmativo, el cual ha desaparecido en cierto modo de la vida pública y sin embargo se ha refugiado en la subjetividad de todos, obligándonos, como he dicho, a explotarnos, obligarnos y creando una sociedad del cansancio, como también dice Byung-Chul Han, en la que el empresario de sí mismo se impone su propia normativa de explotación, haciendo coincidir de una manera perfecta lo que sería la libertad, la voluntad de uno mismo, la voluntad de explotarse, con lo que es la gran obligación en el sistema neoliberal capitalista, que es la productividad. Y ese afán de productividad lleva a un individuo, a un sujeto, mejor dicho, en estado de decadencia, en una sociedad que se descompone, en la medida en la que los otros han desaparecido y esas relaciones sociales, esas relaciones públicas, ya no se dan sino en la afirmación de la red digital y no en las controversias que siempre surgían en aquello que normalmente llamamos la calle. No hay vida en la calle, sino que hay vida en las redes y esa vida es
completamente superficial, como diría Byung-Chul Han, es un narcisismo digital que no permite la posibilidad de encontrarnos ante un otro diferente, y donde la inmunidad también, la sociedad de la inmunización también desaparece. Bueno, yo creo que con esto terminamos la ponencia. Sí me gustaría que cualquier duda pudieran hacérmela llegar, y estaría muy feliz de poder contestar. Además de eso, pues bueno, quedo disponible para escribir esa ponencia sobre todo esto que he estado hablando, y para poder revestirlo con más argumentación y con otros sustentos teóricos que voy encontrando no solo en la obra de Han, sino también en los autores a los que recurre el propio autor. Así que bueno, muchas gracias por escucharme y seguimos pendientes.